Estamos aquí con Fausto Espotorno, economista del estudio Ferreres, con Gerardo De Santis, que es director del Centro de Investigación de Economía Política y Comunicación de la Universidad de La Plata. A los dos, gracias por venir. Y estamos con Marina del Poyeto, que es la responsable de haber asustado a Ernesto. No, a mí no me asustó, vos sos un hinchaquinote, no puedo creer lo hinchaquinote que sos. Yo cuento por qué. Ernesto tiene mucha confianza en los pronósticos del estudio Bain, que como recién contó, venía pronosticando 3,8 de crecimiento, después lo bajó 3,5 y ayer corrigió sus pronósticos y lo bajó al 3%. O sea, 3 con un miedo bárbaro, porque en el medio ponen 3 y ojo que en cualquier momento le pasamos al 2,5. Así vos sos la culpable de haberlo asustado. Sí. Bueno, lo lamento. Sí, yo te pasé spam en mi mail. Por las dudas. ¿Qué pasa? A ver, digo, nos encontramos con datos de abril bastante más flojos de los que esperábamos. Digo, la economía ya venía moderando el crecimiento en el último trimestre del año, sobre todo noviembre y diciembre, con el corralito cambiario y con la suba en la tasa de interés que tuvimos en ese momento. Enero y febrero fueron meses un poco más normales, digo, la tasa de interés se había normalizado, la prohibición de la fuga de capitales de alguna forma funcionó y la tasa de interés que había tocado 23% en diciembre volvió a 12%, y en marzo y abril hubo de nuevo una aceleración en el margen de la fuga de capitales dentro de lo permitido, y los datos de la economía de abril empezaron a dar más flojos de lo que esperábamos. Digamos, hay una situación global más complicada. Digo, Brasil, que uno tenía la expectativa de que termine con la descompresión de los stocks, digamos, por el frenazo que tuvo el año pasado, en parte por la política monetaria, en parte por el shock global, arrancara, digamos, viene más lento, la industria automotriz no se recuperó y bueno, y ahí vamos, o sea, empezamos a corregir hacia abajo un poco en el margen, pero esto implica una recuperación, digamos, el 3% que pusimos ahora implica una recuperación en la segunda mitad del año, sobre todo en el último trimestre. O sea, supone una recuperación. Supone una recuperación, digamos, cuando contrastás contra la base de comparación del cuarto trimestre del año pasado, que fue bastante mala. Gerardo, Fausto, ¿coinciden? Sí, nosotros también estamos con crecimiento menos todavía, estamos con crecimiento de abajo del 2,5, de 2,1. El dato de abril de producción industrial que acabamos de publicar hace un ratito nos dio menos 0,3 con respecto al año pasado. O sea, producción industrial. Industrial. O sea, ya estamos viendo caídas en la producción industrial este año y el agro también cayó. Entonces vos tenés menos producción industrial, el sector agrícola que tiene una caída en la cosecha, la construcción empieza a desacelerarse porque tenés trabas en el mercado inmobiliario, en el mercado hipotecario, y hoy básicamente todo el crecimiento de la construcción es residencial. La construcción no residencial, o sea, lo que es industrias, obra pública, no crece desde hace 3 años, más o menos. Con lo cual tenés la construcción menos crecimiento, industria en cero o negativo, y el agro en negativo. Ahora es curioso, porque cuando los economistas, me incluyo, hablamos de la economía de producción, decimos qué pasa con la industria, qué pasa con el agro. Ahora resulta que más de la mitad de la actividad económica la generan los servicios. Sí, ¿no? pero, ni la industria ni el agro. Pero ojo que el comercio, por ejemplo, depende mucho de lo que pase con la cantidad de bienes que hay dando vueltas en la economía. El comercio es un servicio, pero depende de cuántos productos se haya producido en el sector agrícola, cuántos productos se haya producido en la industria y cuántos se haya importado. Gerardo. Sí, perdón, Gerardo, vos sos el encargado de que la gente que está escuchando pueda dormir tranquila, porque si depende de ellos dos, estamos jodidos. Sí, yo creo que un poco tranquila puede dormir. Digamos, para enmarcarlo uno podría decir, la economía argentina este año va a crecer más que el promedio mundial y la economía argentina este año va a crecer más que el promedio de la región. Digo, si tengo que poner un número, ahí hay que analizarlo con más detenimiento. Y un poco lo que comentaban... ¿Qué pensás del promedio mundial? ¿Cuánto va a crecer? No, bueno, todavía... por eso digo, si hay que poner un número, es muy difícil establecer qué número puede ser. Pero digo, dadas las características de la economía argentina en cuanto a sus vinculaciones externas y dada la característica de la economía argentina respecto a su actividad económica interna, el resultado que va a dar para la economía argentina va a ser seguramente arriba del promedio mundial y seguramente arriba del promedio de la región. Más allá de cuánto sea efectivamente cualquiera de estos dos números. Y lo que iba a decir recién es que sí, efectivamente, los pronósticos que hacíamos a principio de año eran distintos a los que podemos hacer ahora. O sea, hay un escenario un poco más complicado.
podríamos arrancar por afuera. La situación europea ha marcado un punto bastante tenso en este momento y bueno, tenemos desde pronósticos de la ruptura del euro hasta pronósticos de corrida sobre los sistemas bancarios italiano y español. O sea, una situación en Europa bastante compleja y bueno, también el caso, bueno, lo que Ernesto marcaba para Brasil, o sea, hay muchos que opinan que funcionó muy bien la economía brasileña, pero lo que rara vez se dice es que en Brasil sí hay una burbuja y entonces hay que ver qué es lo que pasa. O sea, Brasil ha tenido una gran captación de capitales de riesgo, pero también una gran captación de capitales de préstamo o especulativos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos capitales especulativos ante una situación más compleja? Bueno, es una incógnita. Yo para el caso de la Argentina estaría más preocupado por lo que pasa en Brasil, es un socio comercial muy importante para la Argentina, que por ahí por lo que pasa en el resto del mundo. Básicamente porque el comercio nuestro está una parte importante dirigida al sudeste asiático y ahí es donde está el mejor escenario. Déjeme decirle algo que me decía un economista hace un par de semanas. Es un razonamiento que a mí me cuesta darle la vuelta. Por ahí la tiene, por ahí no, pero me gustaría planteárselo. Me decía, bueno, lo que yo le decía hace un rato a Marcelo, que bueno, los precios fueron aumentando, los precios de la economía interna, el dólar fue más o menos quieto y eso fue comiendo parte de la competitividad y eso genera parte del problema, además de lo que pasa fuera del país, parte del problema de la relación comercial de Argentina con el mundo, las divisas, etc. Ahora, uno piensa este año y piensa que el dólar no va a subir 25% y los precios pueden estar, todos calculan, entre 20 y 25%, con lo cual ese problema se acrecienta. Y me cuesta entender alguna razón por la cual el año siguiente sea distinto, que en base a la puja entre salarios, precios, etcétera, la inflación siga controlada, pero ahí en un 20% y el dólar más retrasado. Entonces, lo que uno ve frente a esto, lo que me decía este hombre, dicen, no hay forma de parar esto y esto es un agujerito que va creciendo, creciendo, creciendo y se hace cada vez peor. Y eso lo hacía muy pesimista. ¿Es así? ¿Hay algún pero? ¿Hay cosas que puedan relativizar este razonamiento? Bueno, cuando uno proyectaba la política económica para este año, digamos, al final de las elecciones, uno decía, es cierto, digamos, el colchón cambiario de alguna forma se acabó. Se acabó básicamente porque se acabó el excedente de dólares de la economía, que era el que permitía financiar las importaciones, que abastecían el aumento en el consumo, con lo cual, digo, al ritmo en el cual iban los precios locales, los precios, los salarios, los agregados monetarios, la recaudación tributaria, y hacía falta moderar ese ritmo y tratar de mover un poquito más el tipo de cambio, hacer sintonía fina de manera tal que, nada, digamos, que la erosión de la competitividad cambiaria vaya más lenta hacia adelante, o si eso fallaba, en algún momento había que mover el tipo de cambio más rápido. No se hizo ni lo uno ni lo otro, o sea, digamos, se intentó el camino de la sintonía fina, que hoy está, digamos, básicamente anclado en lo que tiene que ver con la paritaria, pero, digamos, el gasto público de alguna forma amagó con amainar en noviembre, diciembre y arrancó bastante fuerte de nuevo en enero y febrero. Y por otro lado, la política monetaria volvió a ser fuertemente expansiva. La tasa de interés, o la tasa de interés es la mitad de la tasa de inflación, o sea, ¿por qué cuando uno pregunta, digamos, por los especuladores o los que compran dólares, digamos, cuál es la razón para quedarse en pesos en un contexto donde si te quedas en pesos, digamos, perdés contra el poder adquisitivo de los pesos que tenés? No es que el dólar te vaya a cubrir, o sea, digamos... Por eso uno puede decir, bueno, compro bienes, consumo. Ahora, el dólar, a menos que vos tengas como escenario una devaluación fuerte, el dólar rinde mucho menos aún que la tasa de interés. El dólar venía rindiendo mucho menos aún que la tasa de interés en los últimos tiempos, básicamente porque había confianza en que sobraban dólares en la economía y que la política cambiaria lo iba a poder sostener, y en la medida en que esos dólares dejaron de sobrar, la confianza en que la política del Banco Central iba a poder tener el dólar se empezó a erosionar. Había expectativas de devaluación, digamos, eso fue lo que se corrió, y las expectativas de devaluación, digamos, hicieron que no alcanzara la tasa de interés para sostener la demanda de pesos. Yo creo que sí, que lo que pasa es que por ahora estás viendo el agujerito chiquitito. Pensar que se puede agrandar depende mucho de lo que hagas. Atrás de todo esto hay un solo problema. Yo creo que atrás de todo esto hay un solo problema que tira de los lados, del lado del dólar, del lado de la emisión monetaria, del lado de la inflación, que es el tema energético. Fíjate que el tema energético es el tema que te está generando una caída en el superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos. Hizo que las importaciones de energía hicieron que pasara de 6.000 millones de superávit en cuenta corriente a 0 el año pasado. Y es el mismo problema que te está haciendo perder el superávit fiscal. Y encima, como no tenés superávit fiscal, tenés que salir a financiarlo con emisión monetaria. Entonces,
por algo lo de Repsol YPF. El tema que está tirando de las dos cuerdas, de tus dos superávits, de tus dos pilares, que era el fiscal, el superávit fiscal y el superávit comercial, es el tema energético. Y ese es un tema que hoy, más allá de lo de Repsol y YPF, todavía no ves una solución y eso te genera unos problemas hacia adelante. Porque además pareciera que interrumpieron la eliminación de subsidios, ¿no? La política de eliminar subsidios, porque hace, ¿cuánto? 2 meses que no hay masquitas. Así es. Gerardo. Sí, no, yo agregaría con el tema de la competitividad que ha habido un aumento de la productividad, o sea que un poco la situación del atraso cambiario se corrige porque el año pasado hubo un aumento de la productividad importante. Y después el hecho de que, bueno, ¿qué conviene hacer con la liquidez? Y que tengamos esta demanda sobre el dólar hoy, cuando en realidad se ha perdido plata, quien apostó al dólar durante todo este tiempo, está claro que esto responde un poco a la historia argentina. O sea, la economía argentina es la economía, en los últimos 50 años, es la economía más volátil de la Tierra. Sí. Entonces, está claro que ante una situación de incertidumbre, o sea, lo que vemos es que el mundo está en una situación muy compleja. Nuestro principal socio, bueno, también está empezando a tener problemas. Y en la Argentina, un poco la expectativa es que, bueno, cada tanto pasa algo bastante grave. Qué sé yo, un comentario que se escucha, ya hace años que se escucha en el mundillo empresario, diría 5 o 6 años, es esto explota. Y sin embargo, bueno, no ha explotado, no ha explotado y en realidad no va a explotar nada porque no hay una burbuja en la economía argentina. Entonces, pero bueno, uno puede explicar esto, puede decirlo, pero vos cómo ves, ¿qué salida le ves más allá de la productividad? No alcanza por más aumento de la productividad a una situación donde el dólar aumenta a 7, 8, 10, 11% y los precios a 20%. Sí, quizás este año un poquito más aumente el dólar, pero está claro que el tema está en la inflación. O sea, evidentemente el punto que hay que atacar es ese. Yo estaría preocupado justamente por el atraso cambiario por un lado, pero también estaría preocupado porque un poco el motor de la economía ha sido en todos estos años el fogoneo que se ha hecho del mercado interno. O sea, la lógica del pensamiento ortodoxo indica que toda oferta genera su propia demanda. Y desde Keynes para acá eso bueno, ha quedado demostrado que no es así. Y un poco la lógica del modelo actual es fogoneamos la demanda porque eso hace generar producción en el aparato productivo y hace tomar decisiones de inversión. Esto un poco es lo que ha pasado, o sea, la inversión en la Argentina ha llegado a 24 puntos del producto, que si uno la compara con China, dice, estamos lejísimos. Pero si uno lo compara con esa economía más volátil del planeta de los últimos 50 años, dice, epa, 24 puntos del producto es una cifra bastante razonable. Entonces, uno entiende el comportamiento del empresario que le cuesta invertir porque ha vivido en estos 50 años de la economía más volátil del planeta. Y en la disyuntiva entre invertir más y aumentar los precios, que muchas veces se ve atentado a aumentar los precios. Es entendible por lo que ha pasado. Pero bueno, un poco el desafío está ahí. Lo que se ha logrado en estos años de llevarlo a 24 puntos del producto, creo que es una marca importante. ¿Qué opinan sobre la manera en que se está tratando de controlar la compra de dólares y qué influencia tiene, más allá de la psicosis, sobre la economía, rápido que pueda, sobre la economía real? ¿Empiezo yo? A ver, se generó un problema de alguna forma. O sea, lo que empezó, digamos, se quiso hacer que el central defienda los dólares para pagar la deuda, digamos, en un contexto donde se optó por no tomar crédito y se dejó que el excedente de dólares es lo que se puede distribuir entre los que quieren comprar dólares. O sea, digo, se definió por cantidad y a partir de ahí es cómo se distribuye entre quienes quieren comprar dólares. Por lo cual el primer límite que se había puesto de alguna forma alcanzaba, en la medida que se generó una mayor demanda, ese límite dejó de alcanzar y se vuelve a correr el límite y se vuelve a correr sistemáticamente, digamos. El aumento en la brecha no es inocuo. El aumento de la brecha tiene impacto sobre la inflación de bienes, tiene impacto sobre los precios de los activos reales y tiene, bueno, puede llegar a tener algún impacto sobre el sistema financiero. Estoy de acuerdo. Haber tomado esta medida te genera, por un lado, todos los dolores de haber devaluado porque ya se empieza a descontar dólares más altos, sobre todo a la hora de los precios importados, y ninguno de los beneficios. Y encima te metiste en una situación que es muy difícil salir, porque ahora, el día que vos aflojes un poquito el cepo, la gente va a demandar los dólares por si acaso, por si después me lo van a apretar. Y cada vez que vos levantás las restricciones, salen depósitos en dólares. ¿Gerardo? Ernesto se preguntaba en el primer bloque por qué hay un mercado paralelo. No, me preguntaba por qué a mí me dejan comprar. Eso me vuelve medio paranoico. Dale. Porque sos... no, bueno, saquemos los chistes.
No, digo, porque hay un mercado paralelo. Hay un mercado paralelo porque hay una hay una importante porción de recursos que no tributan impositivamente y que no pueden comprar al dólar oficial. O sea, si vos podés comprar, como chequeaste, yo también puedo comprar. Entonces, existe un dólar paralelo por ese motivo. Y hay una causa de fondo, te preguntabas también en el primer bloque, le preguntabas a Marcelo. Sí, que un poco es la que decía él. O sea, la economía argentina ha vuelto a tener lo que se conoce en la teoría estructuralista latinoamericana como la restricción externa. Entonces, un poco lo que nos ha pasado el año pasado, al punto en que hemos llegado, o sea, una economía que se expande en base al mercado interno, llega a determinar, como la Argentina y con las características productivas de la economía argentina, estructura productiva desequilibrada, un sector más competitivo como el agro, menos competitivo como la industria, llega un momento en que hay déficit comercial del sector industrial y el que él mencionaba del déficit comercial del sector energético. Entonces, ese punto es el que presiona sobre el mercado cambiario. Y a esto se le agregan determinadas incertidumbres que podrían ser externas algunas, y uno hasta podría pensar, las propias medidas del gobierno pueden estar afectando y llevando a más demanda de divisas, justamente por potenciando por estos 50 años de historia que tenemos. O sea, ¿Alguien sabe cuál es el criterio que usa la FIP? No se sabe, ¿no? Vos tenés una sonrisa pícara. En algún momento se dijo que era el 40% del ingreso bruto. Y después lo achicaron. Y después se fue achicando. Claro, después no es ese criterio. Conozco casos que autorizan. Yo lo probé, más. hicimos un test y no da. No es eso. Muchísimas gracias por venir. Ha sido realmente muy interesante escucharlos. ¿Qué hacemos ahora? Un corte, una tanda. Vamos a un corte y volvemos. Palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas.